Y lo que quiero es plantear más una suerte de balance político, si se quiere llamar de política criminal, de por qué es importante apostar por una medida como la inhabilitación definitiva. Lo primero, por lo tanto, que me interesaría mencionar es que los delitos de corrupción son parte del quehacer diario, de nuestra vida diaria, y ya que estamos acá en el Congreso, de los escándalos diarios en la política peruana. Y por lo tanto, el momento que se habla de una medida como la inhabilitación o la imprescriptibilidad, creo que resulta importante, sobre todo en un país como el Perú, hacer un elemental balance de cuál ha sido la lucha contra la corrupción en los últimos 12 años. Me parece que es fundamental, porque tengo la intuición que la propuesta que ha hecho el congresista Pagui y otros congresistas de alguna manera pretenden reaccionar frente a un fenómeno en el que simplemente anoto algunos elementos de balance para no deprimirnos mucho. Primero, creo que hay evidentemente un decaimiento de la voluntad política desde el Estado y desde las instituciones que estuvieron comprometidas desde un inicio en la lucha contra la corrupción, y hablo de más o menos los inicios del año 2001. Hay un evidente decaimiento del apoyo al sistema judicial que se comprometió con la lucha contra la corrupción en el ámbito de la justicia. Hay una evidente toma de decisiones contradictorias en el tema de cómo se es mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción. Yo me refiero básicamente, o pongo un ejemplo que es el tema de la instalación rápida y desde mi punto de vista apurada de las normas del Código Procesal para los delitos de corrupción de funcionarios, en los que, por ejemplo, habría que hacer un balance qué tan eficaz y efectivo ha sido la instalación apurada del nuevo código para luchar de una manera más eficiente y más políticamente resaltable contra la corrupción en el Perú. Y creo que también habría que mencionar, 10 años después, o más de 10 años después de eso, de que lo que se inició de manera muy clara con un esfuerzo institucional del Estado, a mí me da la impresión, o nos da la impresión a muchos, que eso ha terminado siendo solamente compromisos personales de algunos que están en esa batalla todavía. Pero luego hay que también plantear algunos elementos particularmente importantes y que están básicamente en el terreno de la política, ¿no es cierto? Y que darían cuenta que desde el esfuerzo que se desarrolló a partir del año 2001 hacia adelante, se han presentado una serie de sucesos que darían cuenta de que este flagelo, digamos, no es necesariamente un hecho solamente del pasado. Y hago una lista muy breve para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido. Digamos, el caso Ovaria, ¿no es cierto?, en el que el asesor del presidente de la República terminó en prisión; el caso Petroaudios, que se trajo abajo un gabinete completo; el caso Brujas de Cachiche, que hizo que nada menos que el vicepresidente de la República renuncie, que no es poca cosa y que capaz de eso nos estamos olvidando, y cuyo hermano acaba de ser sancionado penalmente. Más recientemente, dos hechos preocupantes: el caso Ecotera y la campaña contra el procurador Arbizu, que a mí me da la impresión que no es una campaña contra Arbizu, sino contra la acción legal y también política que representa la Procuraduría Pública Anticorrupción. Por lo tanto, el solo hecho de hacer un balance, yo diría bastante ligero, nos da elementos para decir: acá hay un asunto sumamente complejo y hay un tema que es parte no de una agenda del pasado, como muchas veces se quiere decir, sino que en realidad es parte de una agenda muy presente y del día a día de la vida política, no solamente del Congreso, sino de la sociedad peruana. Dicho esto, creo que habría que mencionar también, y habría que, en el tono exactamente en balance, hay un elemento central en todo eso: ha sido la acción de la justicia, ¿no es cierto? Creo que hay una sensación de que en un determinado momento se consideró de que solamente la acción judicial era lo que podía y debía responder la corrupción del pasado. Y es cierto que se ha procesado a muchas personas, no 2, 10 o 20, creo que son 1.200 o 1.300 procesados de corrupción de funcionarios. Me refiero a la de corrupción de los años 90,
probablemente habría que sumar unos 3 o 4 mil de lo que han ocurrido en los casos de la década de la década pasada. Se ha condenado a un expresidente de la República, y eso, digamos, no es parte del paisaje político del Perú, ¿no es cierto? Se ha condenado al entorno más cercano del presidente de la República, no solamente porque era su entorno, sino porque era parte de una organización criminal enquistada en el Estado. Es decir, hay éxitos verdaderamente notables de la lucha contra la corrupción, pero también hay una sensación de que eso no ha sido suficiente. El caso peruano es un caso, y Iván, que ha sido parte integrante de la, podríamos decir, de la llamada época histórica de la Procuraduría Anticorrupción, debe dar cuenta de ello. El caso peruano es un caso emblemático de la lucha contra la corrupción en el mundo, por lo que se hizo, por lo que se logró y por la voluntad política que mostró el Estado de pelear de manera abierta contra ese flagelo, ¿no es cierto? Pero creo que también hay una pregunta que desde hace muchos años nos venimos haciendo, y la pregunta es de que si es que solamente se buscaba una sanción a los culpables, ¿no? Y nos da la impresión que no era así, que no necesariamente era suficiente, o de que solamente se buscaba una acción judicial contra los sucesos del pasado. Creo que hay una percepción en la sociedad peruana de que se esperaba mucho más que eso, de que se esperaba que a partir de una acción judicial y a partir de la acción de la Procuraduría se produzcan cambios mucho más significativos que simplemente decir terminó el proceso, fue condenado y esperemos que se cumpla lo que definen los penitenciarios para verlos nuevamente circular en el escenario de la política. Creo que ese tema es un tema central en realidad. ¿Qué se logró? En realidad yo creo que ahí la respuesta tiene que ser lamentablemente corta. Muy poco o casi nada, más allá de la propia o la sola acción judicial del Estado peruano a través del Ministerio Público, el Poder Judicial y la propia Procuraduría. Creo que esa es la razón por la cual este tema, 12 años después de haberse iniciado ese esfuerzo, sigue en agenda y sigue en debate y sigue originando iniciativas legislativas como las que nos han convocado el día de hoy, ¿no es cierto? De hecho, los elementos de la acción del Estado me parece que han sido básicamente dos. De un lado, una voluntad política, un inicio firme, y de otro lado, una acción judicial de parte del Estado. Las dos cosas, es cierto, caminan de manera diferente, reaccionan a eventos de manera diferente, se desempeñan de manera diferente, pero viven de manera intrínsecamente relacionadas. No es posible, y Perú es un caso emblemático en eso, que la acción de la justicia funcione si no hay voluntad política. Y también es cierto, de nada sirve la voluntad política si eso no se traslada a la acción judicial. Simplemente se dice, como dicen los muchachos, se queda en el floro, en el discurso, y no se traslada a hechos concretos, que es lo que de alguna manera la ciudadanía exige. El balance de eso, como mencionábamos, es de que ambas cosas nos parece que han decaído y que de alguna manera debería volverse a instalar una nueva capacidad operativa del Estado en esa dirección. Frente a eso es que entiendo que han surgido nuevas medidas, nuevas iniciativas, y aquí quiero entrar ya al tema de la inhabilitación, pero entenderla también como parte de algo que desde hace 2 o 3 años atrás se viene discutiendo como una suerte de nuevo paquete de iniciativas legales frente a este asunto, en las que identifico la inhabilitación, el tema de la prescriptibilidad y de la muerte civil. Creo que ahí hay un paquete de iniciativas que dan cuenta y que de alguna manera postulan todas ellas en una sola dirección, de tener la intención y la voluntad de mostrar una nueva capacidad y una nueva voluntad de represión, pero a la vez de respuesta del Estado frente a un fenómeno que todo el mundo coincide que simplemente no ha desaparecido, sino que básicamente permanece de alguna manera, como siempre, instalado en el Estado y en la sociedad peruana, tal vez con una diferencia, que es cierto importante, no con la sistematicidad con la que se produjo en los años 90, pero siendo de manera constante un tema muy preocupante y que pone en tela de juicio la propia gobernabilidad del Estado peruano, ¿no es cierto?